Vamos a orar, hermanos. Padre, al igual que el salmista, nosotros queremos decir, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Una alabanza de gratitud, de acción de gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por la salvación tan grande que tú nos has dado en Jesucristo, por el privilegio que tenemos de poner nuestros dones en operación en el cuerpo local. Gracias, Señor, porque día a día tú nos colmas de beneficios y queremos reconocerlo delante de ti, queremos pedir tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Voy a esperar unos minutitos en lo que se van sentando los hermanos que están entrando. Anoche el hermano Emmanuel nos hablaba de la predicación expositiva y la importancia de predicar lo que dice la Escritura de una manera fiel, apegada a la enseñanza bíblica, conforme a la idea del texto. Pero muchas veces uno oye un sermón o el predicador prepara un sermón, busca lo que dice el texto y aplica el sermón. Pero una sola predicación no responde todas las preguntas de los hermanos. Uno se queda con inquietudes porque el predicador, por más que haga, no puede aplicar esa palabra para cada segmento de la iglesia. El Espíritu Santo aplica esos principios a nuestras vidas, pero muchas veces nos quedamos con preguntas de cómo debemos poner en práctica muchas de esas cosas. Una de las funciones primarias del pastor es predicar la palabra y supervisar que esa palabra es aplicada en la vida de los hermanos. Ahora, ese unos a otros no es solamente la responsabilidad del pastor, como vimos en el mensaje pasado. Todos nosotros tenemos el compromiso de contribuir a ese crecimiento del cuerpo de Cristo. Y para aplicar esa palabra en nuestras vidas, debemos aprender cómo aconsejar bíblicamente. La consejería es una parte integral de la vida de la iglesia. Como hemos visto, Cristo ha diseñado su iglesia para ayudar a los creyentes a crecer en madurez. Allí se predica la palabra, allí los creyentes ponen sus dones en operación. Y la consejería bíblica es parte de ese proceso de crecimiento del cuerpo de Cristo. Si ustedes van a Colosenses capítulo 1, versículo 28, Pablo está diciendo que él anuncia a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la meta que Él tenía en mente. Todos nosotros debemos contribuir para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Y así como discipulamos, así como evangelizamos, así también debemos aconsejar en la iglesia. Muchos piensan, óigame bien hermanos, que la consejería bíblica es solamente para los expertos, entre comillas. Y yo quiero mostrarles a la luz de las Escrituras que no. Que es una responsabilidad que tiene cada uno de los creyentes de la iglesia. Es una responsabilidad de nosotros, los pastores, equipar a los santos para la obra del ministerio, pero es la responsabilidad de los miembros de aconsejar a los demás miembros para que también crezcan a la imagen de Cristo. Por eso es importante la consejería bíblica. También porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, entender nuestros problemas, por qué reaccionamos de cierta manera, nos ayuda a entendernos desde un punto de vista escritural. ¿Cómo se producen los problemas? ¿Por qué hay momentos que yo no me soporto a mí mismo? ¿Cómo yo voy a tratar con mi alma para yo luchar con la ansiedad, con la depresión, con las diferentes situaciones que se presentan en mi vida? La consejería me capacita para esto. Y nosotros queremos
con esta charla que ustedes vean la importancia de la consejería y que sean motivados a prepararse en ese sentido. Es importante que ustedes vean los recursos que nosotros tenemos para aconsejar. Es importante que ustedes entiendan que la Escritura, la palabra de Dios, es suficiente para nosotros poder aconsejar a nuestros hermanos. Debemos ser convencidos de esa verdad. Y yo quiero también, de una manera breve en este tiempo, que veamos cómo la psicología, la consejería secular, se ha infiltrado y ha influido en la iglesia a través de estos siglos y más ahora en el siglo XXI. Por todas esas razones yo quiero que estudiemos este tema. Lo primero que queremos hacer es definir qué es la consejería, porque no hay ninguna palabra en español que nos dé el significado exacto de consejería. En las Escrituras se utiliza la palabra amonestar, enseñar, exhortar, aconsejar. Y el doctor Jay Adams, que ha sido uno de los precursores en la consejería, la define de la siguiente manera. Es la confrontación de las personas con las Escrituras en el poder del Espíritu Santo, motivados por el amor, con el propósito de ayudarlos a realizar los cambios que Dios requiere en sus vidas para que sus vidas sean conformadas a lo que Dios demanda en su palabra. O sea, hay una confrontación, una comunicación, utilizando las Escrituras en el poder del Espíritu Santo, como dije, motivados por el amor, para ayudar a una persona a hacer los cambios que Dios requiere en su vida para que crezca a la imagen de Cristo. Usamos la palabra de Dios para producir pensamientos, comportamientos y conductas que glorifiquen a Dios en las vidas de aquellos cuyos pensamientos, cuya conducta, cuya comportamiento no es acorde a lo que Dios nos dice en su palabra. En segundo lugar, yo quiero que ustedes vean la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Quiénes son los responsables de la consejería en la iglesia? Bueno, los pastores. Es responsabilidad del pastor. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Dice allí, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Como vimos en la charla pasada, a fin de capacitar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros estamos llamados a equipar a los santos para que ellos crezcan en santidad, para que sean perfeccionados, para que hagan la obra del ministerio, de trabajar para completar a cada uno de los creyentes. Pero esa palabra capacitar se utiliza también en Marcos capítulo 1, versículo 19. Vamos allí. Esa palabra que se utiliza en el original se utiliza también aquí y se nos dice, yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales también estaban en la barca remendando las redes. ¿Qué tiene que ver esa palabra remendar con capacitar o perfeccionar? Primero, ¿por qué un pescador remienda una red? Está rota, entonces una red tiene un hoyo de un tamaño específico para atrapar a un tipo de pez. Cuando la red se rompe, es un hoyo más grande. Entonces, el pez que yo quiero atrapar se me escapa por el hoyo. Entonces, la red no está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñada, para el cual fue creada. Así nosotros, en la labor pastoral, tenemos la responsabilidad de capacitar a los hermanos, de remendar los hoyos en las redes de la vida de los hermanos para que cumplan con la función que tienen que cumplir. Esa es una función de los pastores. Es responsabilidad de nosotros, pero es responsabilidad de los miembros de la iglesia. ¿Y dónde está eso en las Escrituras? Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice Pablo a los romanos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Qué significa esto? De una buena disposición de corazón. Llenos de bondad, con el deseo de hacerle bien a los hermanos. Y dice también llenos de todo conocimiento. Conocimiento de las verdades cristianas. Conocimiento de sabiduría práctica, de cómo poner esas verdades en aplicación, aplicarlas a la vida del hermano. Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mírenlo ahí. ¿Qué se requiere de un creyente para aconsejar a otro? Que esté lleno de bondad, el deseo de hacer bien y lleno de conocimiento, de conocer la palabra para aplicarla a la situación específica del hermano de la iglesia. Si ustedes van conmigo al capítulo 6 de la epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa palabra restauradle es la misma palabra capacitar y es la misma palabra remendar que vimos de las redes. ¿Quién es el consejero? Hermanos, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo. Y dice, ¿a quién hay que aconsejar? A todo aquel que haya sido sorprendido en alguna falta. ¿Y qué yo debo hacer? Yo debo restaurarlo. Y la idea que nos da el texto aquí en el original es, cuando usted tiene un hueso roto, imagínense que me rompo el codo. El brazo yo no lo puedo mover. Yo necesito reparar el codo, restaurar el codo a su posición original, de manera que yo pueda hacer la función que el codo tiene que hacer. Porque si no, no voy a cumplir esa función. Y nosotros estamos llamados como miembros de la iglesia, como miembros de este cuerpo local, de restaurar a aquellos que no están cumpliendo con la función que deben cumplir. Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Ahí en el texto se nos dice, con espíritu de mansedumbre, de humildad, no con ira ni con apasionamiento, como si nos creyéramos superiores a ese hermano, porque nosotros somos capaces de hacer la misma cosa y más. Por eso dice el texto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso nosotros debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Por eso nosotros no debemos perder la paciencia con esos hermanos que son más débiles, que nos llaman, ay hermano, yo me siento mal, yo estoy deprimido, yo no sé si yo soy creyente, yo no sé qué voy a hacer, yo volví a caer de nuevo. Paciencia, restaurarle, ayudarlo a crecer en su fe. Ahora, todos podemos aconsejar, pero sí debemos saber el nivel de consejería que nosotros podemos dar. Miren, dice Romanos 12:3 que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Y muchas veces uno se sabe 3 versículos bíblicos y uno se cree que es un Superman bíblico. Uno quiere aconsejar los casos de depresión profundo, personas que se quisieron suicidar. No, espérense. Uno debe saber en dónde uno está. Si usted es un hermano soltero y hay una hermana que tiene un problema, no le compete quizás a usted acercarse a aconsejarlo. Usted debe saber hasta dónde usted llega aconsejando, a quién usted acerca, qué problema usted puede ayudar y qué otro problema del cual usted se entera, usted debe referirlo a un hermano o a una hermana que sea más maduro. Eso es sumamente importante. Cuidado con tener un concepto más alto de nosotros mismos. Y Pablo lo dice ahí. Fíjense, él nos dice, cuidado con tener un concepto más bajo de nosotros mismos. Ese concepto de una baja autoestima, eso no está en nosotros. Nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros continuamente. Eso es lo que yo veo aquí en la Escritura. Yo quiero que veamos en tercer lugar los recursos que tenemos para aconsejar.
En las Escrituras, nosotros tenemos todo, y lo voy a probar, lo que nosotros necesitamos para aconsejar los problemas espirituales de una persona. Si alguien tiene un problema físico, usted debe referirlo a un médico para que el médico trabaje con él. Hay personas que tienen diabetes, eso lo pone más lento, porque varían los niveles de azúcar en la sangre, o se aceleran, o tienen ciertos desórdenes físicos, químicos en el cerebro, que son cosas que deben tratarlo los médicos. Pero esos asuntos, problemas espirituales, nosotros debemos tratarlos con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que aplica esa palabra en el corazón de los hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora a nosotros se nos ha vendido la idea de que para aconsejar los recursos que necesitamos nosotros no los tenemos y que tenemos que ir donde los expertos que están en el mundo, los terapeutas, para que ellos sean los que aconsejen. Y usted ve a muchos pastores que están enviando a las ovejas a donde los expertos del mundo. Yo quiero leerles lo que dice el pastor John MacArthur con respecto a esto que está sucediendo. Dice él, si usted visita una librería cristiana, advertirá la proliferación de libros sobre recuperarse de la adicción, terapia emocional, autoestima y otros tópicos relativos a la psicología. El lenguaje de tales libros lleva un tema común. Mire dentro de usted mismo. Póngase en contacto con su ser interior. Explore el pasado recóndito donde están sus temores, sus heridas y frustraciones. O encuentre las respuestas reales a los problemas que anidan en su corazón. ¿Por qué? Porque las respuestas yacen profundamente adentro. Y dice él, esos libros pueden lucir el sello de editoriales cristianas reconocidas, pero tal clase de consejería, dice el pastor MacArthur, no es bíblica ni digna de ser considerada cristiana. Y dice él, las escrituras en ninguna parte aconsejan a la gente buscar respuestas mirando a su ser interior. En realidad, ellas explícitamente nos enseñan que somos pecadores y debemos desconfiar de nuestros propios corazones porque dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y dice él, aquellos que miran dentro de sí mismo en procura de respuesta están en una situación sin esperanza. En lugar de esperanza obtendrán mentiras. O sea que la consejería debe ser hecha en la iglesia utilizando la palabra de Dios y la obra que realiza el Espíritu Santo. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué produce el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, templanza. ¿Quién lo produce? Y eso no es lo que nosotros necesitamos para crecer a la imagen de Cristo. Eso no fue el fruto de Cristo en su vida. Entonces no lo tenemos en el poder del Espíritu por medio de la palabra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a buscar en el mundo? ¿Quién es el agente de santificación? Entonces, ¿para qué yo tengo que buscar una psicoterapia? Espíritu Santo, porque produce santidad en nuestras vidas. Todas las características del fruto del Espíritu, Él es que la produce. ¿Quién es que nos revela a Cristo? Lo glorifica. ¿Quién es que aplica sus méritos a nuestros corazones? ¿Quién es que hace eficaces las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Él realiza todos los cambios genuinos en nuestra personalidad. Vayan conmigo a 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Nosotros contemplamos al Señor en su palabra y a través del ministerio del Espíritu Santo, nosotros somos transformados día a día. Esa es la santificación progresiva, a la misma imagen de Dios,
a esa imagen que nosotros perdimos en la caída. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro agente de cambio. Óigame bien, no es la psicoterapia, no la es. Juan 14:16, ¿qué nos dice el Señor? Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo le voy a dar otro consolador de la misma clase, dice el Señor, que yo, que va a tomar mi lugar y que va a hacer su obra en sus vidas. Ese es el Espíritu Santo. Y Juan 16, 13 y 14 dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu nos guía de acuerdo a la voluntad revelada del Padre en su palabra. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo tú sabes que lo que tú sabes es verdad? ¿Cómo tú sabes que lo que tú sabes es verdad? Yo lo sé por la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Yo no puedo interpretar la realidad o el mundo conforme a lo que me dicen personas que no son creyentes que están en el mundo para yo tratar con mi alma. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces el mundo nos dice que allí hay expertos en consejería que son los que nos deben decir cómo nosotros tratar con nuestras almas. O hay personas que quieren integrar principios de consejería secular que no son bíblicos con los principios bíblicos. Pero yo quiero mostrarles a ustedes cómo la palabra de Dios es suficiente. Y le voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Cómo trataban con sus almas los santos del pasado? ¿Cómo Pablo resolvía sus problemas espirituales? ¿Cómo Pedro los resolvía? ¿Qué tenía en la mano? ¿La psicoterapia? ¿La psicología? ¿Cómo Calvino resolvía sus problemas espirituales? ¿Cómo Spurgeon trataba con su alma? Tenían la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios. Y con eso era que trataban con sus almas. Dios nos dio la Biblia, que es el libro por el cual nosotros debemos guiarnos y realizar todo cambio en nuestras vidas. Yo no quiero decir con esto que la psicología en todas sus partes está mal, perdón. Porque hay muchos métodos psicológicos como de actitudes, pruebas psicométricas que son buenas. Pero una persona que no es creyente, que no tiene el Espíritu de Dios, no me puede decir cómo yo tratar con mi alma. Yo tengo que ir primero a la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo 19. Y miren lo que dice el salmista en el versículo 7. La ley de Jehová es como perfecta, es completa, es suficiente, es exhaustiva, cubre todos los aspectos de un asunto. Todo lo que yo necesito saber de un asunto como creyente lo cubre la palabra de Dios. ¿Y cuál es su efecto? Convierte el alma, restaura, revive, transforma. Como hemos visto, hace que el hombre sea restaurado al punto donde esa imagen de Dios en él fue rota por causa del pecado. Solo la palabra de Dios puede hacer eso, porque solo la palabra de Dios es perfecta. Pero miren qué dice el texto también. El testimonio de Jehová es fiel, es digno de confianza. Es algo en lo cual podemos descansar con toda seguridad, porque la palabra de Dios, óyeme bien, está por encima de toda experiencia humana.
¿Qué significa eso? Que yo debo hacer las cosas como me dice la palabra de Dios. Que yo no debo incluir elementos extrabíblicos en la iglesia, ni en la adoración, ni en el evangelismo, ni en la consejería. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco en la iglesia elementos extrabíblicos, estoy atacando de manera frontal la suficiencia de las escrituras. Yo estoy diciendo, mira, la Biblia no es suficiente entonces para yo aconsejar. Vamos a buscar otra cosa. Vámonos al mundo a ver lo que el mundo tiene que decirnos y vamos a llevarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es digna de confianza. Eso es lo que estamos haciendo. Vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1. En el versículo 16, aquí, Pedro está hablando de su experiencia en el monte de la transfiguración, donde vio con sus propios ojos la majestad del Señor. Y él dice, a partir del versículo 16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice Pedro, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Yo la oí esa voz, nadie me lo dijo. Y miren lo que dice en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo oí esa voz y yo lo vi. Pero el testimonio de la palabra de Dios es más seguro que todo lo que nosotros experimentamos en el monte de la transfiguración. Y dice esto, versículo 20. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él dice, eso que está escrito en la Biblia, esas profecías que están ahí, todo lo que está ahí, le escribieron esos hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso que el testimonio de la palabra de Dios, mis amados, es un testimonio fidedigno. Por eso la palabra de Dios está por encima de toda experiencia humana. El testimonio de Jehová es fiel. Y miren lo que dice, que hace sabio al sencillo. ¿Ustedes saben quién es el sencillo? Nosotros. El sencillo es una puerta abierta. Es una persona sin discernimiento. Es una persona que lo que le dicen lo cree y no sabe cuándo cerrar la puerta de su mente a la falsa doctrina. ¿Y qué dice aquí? Que Dios toma su palabra, su bendita palabra, y con ella nos hace sabios. Por eso el salmista dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cuál es su efecto? Que alegra el corazón. Al andar por el camino recto y seguro de la palabra, seremos bienaventurados, seremos vivificados. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. La Biblia no es otro libro más. La Biblia es la palabra del Dios viviente. Ahora, yo quiero que ustedes me acompañen ahora a 2 Timoteo, capítulo 3. En las Escrituras nosotros tenemos todos los recursos necesarios para lidiar con los problemas de las personas. Miren lo que dice a partir del versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué hacen las Escrituras, mis amados? ¿Nos hacen qué? Sabios para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice él, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Dios utiliza esas escrituras aplicadas en el poder del Espíritu Santo. A mí me preguntan, hermano, ¿y qué usted hace cuando viene un inconverso? Nosotros tenemos en nuestra iglesia un centro comunitario de consejería bíblica y recibimos hermanos de otras iglesias que nos envían los pastores y también personas que son amigos, compañeros de trabajo, de miembros de nuestra iglesia que no son creyentes. Y me dicen, ¿cómo te aconseja un creyente? Le doy la palabra de Dios para que se haga sabio para salvación. Cuando viene con un problema, que yo le digo que tu mayor problema es un problema espiritual, tú tienes un problema con Dios. Y le damos la palabra de Dios, que nos hace sabios para salvación. Esa palabra es instrumental en el nuevo nacimiento. ¿Qué dice Cristo? Miren lo que dice Cristo en Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene que. ¿Cómo yo tengo vida eterna? Oyendo la palabra y creyendo en Cristo. Entonces, cuando viene una persona que no es creyente, que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que yo debo hacer? Evangelizarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Dice en Juan 6:63 y 64, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, la palabra mezclada con fe produce vida. Las Escrituras es el mayor instrumento de evangelismo. Pero no solamente hace eso, nos hace sabios para salvación. O sea, que es instrumental en el nuevo nacimiento, sino que en nuestro proceso de santificación progresiva, la palabra nos ayuda, la palabra nos cambia, obra en nosotros, haciéndonos crecer a la imagen de Dios. Fíjense lo que dice el texto, es útil para enseñar, para impartir conocimiento. Las Escrituras nos dicen qué hemos de creer, qué hemos de hacer. Las Escrituras nos muestran cuáles son los mandamientos de Dios. Nos muestra a través del ejemplo que tenemos en la vida de Jesús cómo nosotros debemos vivir para agradar a Dios. No solamente nos enseñan, sino que también nos reprenden. Cuando yo veo la Escritura y veo cómo yo estoy actuando, yo veo que mi vida no se está conformando a lo que Dios dice en su palabra, que yo no estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, que no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo y soy entonces reprendido, redarguido de mi pecado. Pero las cosas no se quedan ahí. Cuando soy reprendido, redarguido por mi pecado, dice el texto que esa palabra también nos corrige, o sea, nos levanta, nos fortalece, nos restaura a nuestra posición original, nos ayuda a crecer, nos lleva a admitir nuestro pecado, nos lleva a confesar nuestro pecado, nos lleva a apartarnos de ese modo de vida que no glorifica a Dios. O sea que las Escrituras no solamente me reprenden y me dejan ahí, sino que me reconstruyen después que me han reprendido. Y dice el texto que nos instruye en justicia. Me dice cómo yo debo evitar esos pecados, cómo estar libre de ellos en el futuro, cómo despojarme del viejo hombre, cómo renovarme en el espíritu de mi mente, cómo vestirme del nuevo hombre, cómo yo ejercitarme para la piedad. Es como dice un autor, la Biblia es la farmacia de Dios, tiene un remedio o solución para cada problema. Nos pone en el camino correcto de nuevo, cambia nuestra conducta, corrige nuestras falsas creencias y el efecto es que nos prepara completamente para toda buena obra. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. Pero todo eso está en la palabra de Dios. Y nosotros estamos comprando lo que nos dice el mundo. No, no es suficiente. Vete donde el experto. No, es suficiente. Es la palabra de Dios. Es la que nos hace sabios para salvación. Nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye a fin de prepararnos para toda buena obra. La ley de Jehová es perfecta. Es la única que convierte el alma. Y aquí estamos nosotros con miedo de darle la palabra de Dios a la gente. No, dele la palabra. Predique la palabra. Cuando yo recibo una persona para consejería, ¿usted sabe lo que hacemos? Me dice su problema. Si es creyente, buscamos un texto o textos que apliquen a su problema y hacemos un estudio bíblico. Hacemos un estudio bíblico. ¿Qué dice Dios sobre este asunto?
Y cuando nos volvemos a reunir, ¿usted sabe lo que hacemos? Yo le pongo una tarea. Y lo que le pongo es que lea un libro cristiano o un texto bíblico y que él me haga un estudio bíblico y me lo traiga hecho de cómo tratar con su alma. Porque la palabra de Dios es la única que convierte el alma. Es la que enseña, reprende, corrige, lo repito de nuevo, que nos instruye, es lo único. Aplicada en el poder del Espíritu Santo. Miren, cuando a una persona le dicen, tú estás enfermo y tú nunca vas a salir de ahí, ya perdió la esperanza. Y el pecado es pecado, el pecado no es enfermedad. Cristo nos libera del pecado. Cristo nos libera de esos patrones pecaminosos. En tu vida y en la vida de los hermanos y en la vida de las personas a tu alrededor que no conocen al Señor, podemos tener la esperanza de cambios positivos. No pienses que tú no puedes cambiar porque tú eres viejo o porque tú tienes muchos años atado a un pecado. La palabra de Dios, mis amados, puede restaurarnos. La palabra de Dios puede vivificarnos. Y nosotros debemos confiar en esa palabra. Esa escritura es suficiente y nosotros no necesitamos ninguna ayuda del mundo en el contexto que estamos viendo para tratar con nuestras almas. Si tú tienes un problema y el Señor viniera a tu lado para aconsejarte, ¿tú sabes lo que te diría? ¿Qué te diría? Lo que está en la Biblia. Porque ya no dejó su palabra y eso es suficiente. No, que yo creo que el Señor me iba a decir una cosita más para mi problema. No te va a decir más nada. Eso es lo que hay, la palabra de Dios. Él no te va a decir más de ahí. Esa es la palabra que va a obrar en tu corazón. Por eso el ministerio de la palabra es único en la consejería. Es diferente de cualquier otro sistema de autoridad. Es la palabra. ¿Debo pagar mis impuestos? Vea la palabra y mira lo que dice. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Vea la palabra y mira qué dice. ¿Cómo debo educar a mis hijos? Vea la palabra y mira qué dice. ¿Cómo debo tratar con mi alma cuando estoy inconforme con algún asunto? ¿Cómo debo mirar la vida? ¿Cómo debo ver los problemas que se me presentan? ¿Cómo debo ver las aflicciones? ¿Cómo debo ver mi soltería? ¿Cómo debo ver la soledad? Vea la palabra que hay una respuesta para ti. Ningún otro sistema de consejería tiene esa autoridad porque no tienen la misma base autoritativa. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumergirnos en la palabra. Vamos a aprender la palabra. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a meditar en la palabra. Vamos a aplicar la palabra en nuestras vidas. Vamos a estudiar con hermanos que hayan profundizado más en esto de la consejería. Y al final vamos a poner un aviso de un track de entrenamiento que hay en Querétaro de consejería bíblica que es sumamente bueno. Hermano, vamos a prepararnos para servir al Señor. Ya está bueno de ser niños que somos llevados por cualquier viento de doctrina. Cristo es nuestro Señor y la palabra es suficiente. Entonces, vamos adelante, mis hermanos. Amén. Vamos a ver ese video, a ver si está disponible. Voy a quitar esto de aquí y entonces oramos cuando concluya. Vamos, Coalición de Consejería Bíblica presenta Con tu consejo. ¿Qué es la conferencia de Consejería Bíblica con tu consejo? Es un entrenamiento profundo en consejería bíblica que enseña al creyente a aplicar principios bíblicos en la vida cotidiana, con la finalidad de que cada área de su vida tenga una perspectiva totalmente centrada en Cristo. Expositores: Brent Alcoin, Dan Wickert, Rob Green, Steve Byers, Luis Méndez, Newton Peña, Sam Harmbrook, Randy Patten. Del 2 al 7 de noviembre, Querétaro, México. Costos: individual 2,500 pesos, matrimonial 4,000 pesos. Regístrate en www.contuconsejo.com. Te esperamos.
Oremos, hermanos. Padre, nuevamente te alabamos y te pedimos, oh Señor, que tú continúes en medio nuestro, que tú hagas de nosotros una iglesia sana, que tú nos ayudes a caminar conforme a tu consejo, que tú nos ayudes a andar más cerca de ti, que tú nos ayudes, Señor, a conocerte más íntimamente. Oh Dios, a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, a la luz de tu gran amor mostrado en la forma de cómo tú nos amaste y te entregaste por nosotros, lo único que nosotros podemos hacer es presentar nuestras vidas delante de ti como un sacrificio vivo. Padre, henos aquí, ayúdanos a servirte, ayúdanos a cumplir con lo que tú mandas en tu palabra, a cumplir fruto de nuestro amor por ti. Gracias por los hermanos que están aquí, gracias por esta iglesia, gracias por las iglesias aquí representadas. Nosotros pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.